Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Saludos aquí, gozándome la primavera, los colores, los cherry blossom. Ahí tengo el driveway lleno de hojas rositas en la primavera. Y aquí ya tú sabes, ya estamos en la número 6. ¡Wow! Esto está volando, ya estamos a mitad. Ahora sí puedo decir que estamos a mitad de lección y diciéndole a todo el mundo que por favor nos sigan ayudando. Gracias por su apoyo. Mira, Eyes on the Cross. Estamos ahí en nuestra página de YouTube con mucha programación buena y las lecciones, como siempre decía, hacemos. Y gloria a Dios porque pues he tenido buenos feedback y cosas así. Eso es como digo, eso es ratificante, cómo es que el Señor nos usa para llevar la palabra a otro. Así que por favor, mira, dale like, comparte, share. Y como siempre he dicho, los que quieran, ahí mismo en Eyes on the Cross puedes conseguirme para si me quieres invitar a alguna iglesia, predicar, llevar un mensaje, hacer repaso de la lección. Ahí estamos disponibles. Así que ya sabes, pues a través de Eyes on the Cross en YouTube o a través de Instagram también puedes hacerlo. Así que te invito para que me sigas ayudando, dándole suscripción y dándole share a mi contenido para que otros también puedan conocer del amor de Dios. Este servidor tiene su canal también, Del Valle.e, tanto en Facebook como YouTube. Usted lo ve ahí, ¿verdad? Del Valle.e, así mismo lo escribe. También nos puede buscar en Instagram, usted pone Del Valle 2022. Nos puede buscar en el canal de Alexander, Eyes of the Cross, también nos puede buscar por ahí. También por el canal de Lumbrera TV y también hasta por TikTok. Así que dele like, suscríbase a nuestros respectivos canales para que pueda bendecir a otras personas y pueda hablarle del amor de Jesús. Alexander, llévanos al trono de la gracia en oración, por favor. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias Señor por darnos la oportunidad de poder estudiar tu palabra libremente. Como siempre te pido que el Espíritu Santo sea el que tome el control de este podcast, que nosotros no digamos nada que no sea tuyo, que sean solamente tus palabras y perdona nuestros pecados. En nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Alexander, por esa linda oración. Y la lección, ¿verdad? Que tenemos para hoy, importante que lo sepamos. A mí me encanta, Alexander, porque es ¿verdad? Un programa que yo tengo, Guerreros de Oración, ¿verdad? Y pues es para el 9 de mayo del 2026. Así que así se titula, ¿verdad? Mi programa y me encanta ese título. Pero ¿qué me puedes decir de ese título? Yo te puedo decir mucho, pero ¿qué especialmente tú me puedes decir? Bueno, guerreros de oración, yo creo que cada cristiano hoy en día, el que está conociendo lo que está pasando en el mundo con las profecías, con la maldad que hay cada día, yo creo que cada cristiano es un guerrero de oración. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros podemos conectarnos con Cristo Jesús, conectarnos con Dios. Y es una manera abierta de decir, mira, Dios, yo te necesito en mi vida. Yo quiero que tú estés conmigo cada día caminando y pedirle al Señor lo que, ¿sabe? Lo que necesitamos, no solamente, y agradecerle también por las cosas que hace por nosotros, ¿sabe? Y yo creo que cada cristiano es un guerrero de oración simplemente por el hecho de que cuando conocemos a Cristo Jesús, entendemos lo que necesitamos de Él y que necesitamos de Él constantemente. Muy bien dicho. Yo puedo decir mucho, de verdad, mucho. Pero nada más en guerrero, un guerrero tiene disciplina, ¿verdad, Alexander? Es Ajá, ajá, ajá. importante. Pero nosotros tenemos que tener una disciplina espiritual. ¿Qué pasa? Un guerrero tiene que estar preparado resistentemente, ser fiel, ¿verdad? A su ejército. Pues mira, nosotros también como guerreros. O sea, tú le puedes sacar tantas cosas. El guerrero tiene su arma, ¿verdad? Pero en esta ocasión, ¿qué pasa? Por medio de la oración, inclusive la intercesora, nosotros estamos que guerreando en el nombre del Señor. Así que por ahí para abajo te puedo decir tantas cosas. Así que cada uno, como tú dices, somos guerreros de oración. Pero nosotros debemos seguir luchando día tras día, ¿verdad? Orando los unos por los otros. Bien, Alexander, ¿nos puedes leer ese versículo para memorizar? Lo que se dice, amo al Señor porque ha escuchado mi voz
y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por eso lo invocaré mientras yo vivo. Eso está en Salmo 116, 1 y 2. Esa partecita, amo al Señor. Wow. Bueno, ahí tú ves que la persona que está orando, ¿verdad? No está obligada, lo está haciendo porque quiere, ¿verdad? Así Claro. que el salmista David era una de las personas que tenía una experiencia real con Dios. También la parte que dice, ha inclinado a mí su oído. Wow, eso significa que Dios, aunque es rey del universo, nosotros le importamos, Alexander, y él presta mucha atención a lo que nosotros le estamos pidiendo. Es importante. A veces decimos, yo no voy a orar nada porque Dios no me va a escuchar. No, dice la palabra que él inclina que su Su oído. oído. Y la parte que dice, lo invocaré mientras yo viva. Mira, también debemos de ser agradecidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ha transformado nuestras vidas. Y es importante, pues, ser agradecido sobre eso. Bien, ¿tienes algo que decir del versículo, Alexander? No, no, eso, dijiste todo muy bien, ¿sabes? Ahí dice, y una carta importante dice, invocaré mientras yo viva. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente, invocar a Cristo Jesús mientras vivamos. Bien. Voy a resumir un poquito el sábado. ¿Mm? ¿Verdad? Estaba hablando de la oración también. Es importante darnos cuenta que nosotros tenemos que tener un hábito esencial, Alexander. ¿Por qué? Para mantener una relación cercana con Dios. Y sin ella, tarde o temprano, ¿qué nos pasa? Si abandonamos la oración, Alexander, ¿qué pasa? Lamentablemente, nos vamos a alejar de quién? De Dios. Por eso es Dios, ajá. importante, mira, la oración en todo momento, en todo tiempo. Cuando tú te abras los ojos, mira, yo a veces abro los ojos en el matre de mi cama, doblo así, me ajodillo a veces para darle gracias nada más por un día más de vida. A veces ni me tiro al suelo. Ahí mismito, ya, Señor, gracias por un día más de vida. Cuando me voy a la pista a caminar por la mañana, Señor, gracias, voy a salir en el auto también, o sea, en comunión todo el tiempo con Dios por la comida que nos da. O sea, cuando tú vienes a ver, la oración es la manera que Dios, como si fuera un celular, ¿verdad? Que nos podemos comunicar con Él. Sabemos que cuando Adán y Eva, ¿qué pasó? La familia del cielo y la familia de la tierra, lamentablemente ese vínculo se destruyó, pero Dios por lo menos nos dejó la oración para comunicarnos y sabemos que Dios siempre nos va a contestar, pero te puede contestar que no, te puede contestar que sí y te puede contestar espera. Algo que tenga que decir esa parte del sábado, Alexander. No, no, es algo bien, ¿sabes? La experiencia de una oración, cuando uno la hace, es algo que cada cual tiene una experiencia distinta. So, por lo tanto, pero la oración es algo que hay que vivirlo. Hay que vivir la oración, ¿sabes? La oración es algo que hay que vivirlo porque tú no vas a entender qué tan valioso y qué tan poderosas son las oraciones si tú no lo haces. Tienes que vivirlo. Bien, vamos entonces a la parte del domingo. El fiel Daniel, wow. Y sabemos que la vida de Daniel fue algo verdaderamente un ejemplo de fidelidad. ¿Por qué? Porque él era un príncipe cuando vivía, ¿verdad? Allá en Israel. ¿Qué pasa? En Judá. ¿Y qué pasó? Ellos siguieron haciendo lo malo, pueblo de Dios, y Dios le advirtió por medio de los profetas, no sigan así, y que hizo Babilonia, lamentablemente se los llevó cautivo y destruyó el templo. Y uno de los príncipes era Daniel, y Daniel lo puso en su corazón junto con sus amigos, no contaminarse, ¿verdad? En aquel lugar. Y eso nos enseña, Alexander, ¿verdad? Que nosotros vivimos en un mundo que esto está cambiando de una manera increíble, ¿verdad? ¿Mm? Algo que a veces uno se queda como pasmado, pero importante que nosotros nos mantengamos, ¿verdad? Fieles al Señor. A veces no lo vemos así porque nos acostumbramos al lugar, pero no, hay cosas que se están normalizando que no nos convienen a nosotros y son pecados. Y si nosotros seguimos haciéndolas, nos vamos a perder. ¿Y qué pasó con Daniel? Daniel propuso no contaminarse, como le dije. Y dice en Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios al Señor, buscándolo en oración, ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Así que
La oración puede ir acompañada del ayuno, Alexander, también. Eh, hay veces que a nosotros nos pasó una vez, hace tiempito, varios añitos, 3 o 4, que alguien llegó a la iglesia y me dijo, yo era el primer anciano, Edwin, ¿desde cuándo no se hace una ayuno y oración aquí? Yo me quedé, vamos, hace añitos, como 2 o 3 añitos que no se hacía. Y fíjate, ese año hicimos como 3 o 4 ayunos en la iglesia, muy bueno. Y eso ayudó, ¿verdad?, a la iglesia. Así que, digo, eso es una recomendación. Te puede ayunar acompañando la oración con eso. Y cuando tú oras, ¿verdad? Tu confianza en Dios, ¿qué pasa, Alexander? Crece, ¿verdad? Ese. Daniel tenía esa relación con Dios y como él no se contaminó, él pues recibió sabiduría, inteligencia, también era un intérprete de sueños, mira qué relación tenía con Dios. Así que era algo que su vida era una vida de oración, inclusive él oraba 3 veces al día, pero para mí que oraba más. Eh, Inclusive los que le tenían envidia en un momento dado hicieron un decreto, ¿verdad? Con el rey, que el rey no podía quitarlo para que Daniel cayera, porque no podían buscarlo por ninguna parte, que no le veían ninguna debilidad, y dijo, pues vamos a utilizar la misma oración que él utiliza. Él abría las puertas y todo el mundo lo oraba. Y aunque pusieron ese decreto, no le importó y siguió orando. ¿Qué pasó? Lamentablemente, pues lo arrestaron, lo tiraron al foso de los leones, pero como Dios estaba con él, cejó la boca de los leones y después lo salvó y quienes fueron a la boca de los leones fueron esas personas que lo entramparon a él. Así que la oración es poderosa, pero tú tienes que tener, ¿verdad?, esa relación con Dios. Algo que quiera decir, Alexander, esa parte. No, eso yo me iba a decir yo, que él oraba aún en los tiempos difíciles cuando había un decreto, que Daniel sabía que el decreto existía, no era que estaba escondido, ¿sabes? Él seguía orando fiel a Dios, ¿sabes? Porque él era fiel a Dios. No es que era fiel a Dios, ¿me entiendes? Entonces, él no le importaba las cosas que estaban pasando porque él tenía confianza en Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener hoy en día, ¿me entiendes? Porque a pesar de todo lo que está pasando, mira, hay que orar al Señor en las partes buenas y en las partes malas. Inclusive, en la pregunta que sale ahí en la parte del domingo, yo puse en la contestación, dar gracias, porque cuando él oró por la de el sueño de Nabucodonosor, él básicamente estaba dándole gracias. Gracias a Dios que tú conoces todo lo que está oculto en las tinieblas y eso y lo otro, ¿sabes? Porque no solamente es pedir, sino también es dar gracias a Dios por las cosas que tenemos. Eso es importante. Vamos a la parte del lunes, ¿verdad? Que dice postura durante la oración. Y mira, es algo bien importante. Digo, ¿sabes? Digo yo que es bien importante. ¿Por qué? Porque yo puse la postura y le puse doble significado. Me explico ahora. Primero, cuando uno se mete en problemas, según lo que dice la lección aquí, que es normal, y yo sé, nosotros hemos dicho un montón de veces aquí en la de eso, cuando uno se mete en problemas, uno siempre lo que busca es a amigos, para uno poder, ¿cómo es? Hablar y desahogarse y tirarle los trapitos ahí, mira lo que me pasó, esto y lo otro, y hablar con Jesús básicamente lo mismo, ¿sabes? Pero la única diferencia es que tú estás hablando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero basta, básicamente tú te vas a vaciar con él, tú te vas a vaciar con él y vas a hablar con él todas las cosas buenas que te pasaron, las cosas malas, lo que necesites, porque Dios está pendiente a todo. Dios está pendiente a todo, ¿me entiendes? Pero cuando hablan de la postura es que, por ejemplo, voy a leer Daniel 6:10, que es uno de los versículos que sale aquí. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abierto las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y lloraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Ok, otra persona que también que sale en Lucas que se arrodilló fue Jesús. Cuando Jesús fue a orar en Getsemaní, dice que él se arrodilló y pidió al Señor, Señor, si es posible, quita la copa de mí. ¿Me entiendes? Y Daniel y Pedro y otros más que se arrodillaron. ¿Qué pasa cuando se arrodilla? Cuando uno se arrodilla, no es que es que Dios te dice, quiero que te arrodilles, no. Es que cuando tú te arrodillas, tú básicamente estás diciendo al Señor, Señor, yo me inclino a ti, me doy completo a ti, me humillo ante a ti, ¿me entiendes? Por eso es que a veces dice, no, cuando quieren humillar a uno, siempre lo cogen y lo tratan de arrodillarlo, ¿me entiendes? Que tú ves una de las películas y que eso, que lo humillan, lo ponen y lo arrodillan frente de uno.
Y no es eso, es que tú estás diciéndole al Señor que tú abres tu corazón completamente. So, cuando tú te arrodillas, la postura de uno arrodillarse es cuando uno se sienta al Señor y ¿cómo es? Uno le pide al Señor, Señor, yo me arrodillo a ti completamente porque yo acepto que me humillo ante ti, acepto que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, es una manera es una apreciación hacia Dios. Y a Dios le importa eso, o sea, le importa, le ve eso y le importa. ¿Por qué le importa? Porque Él sabe que tú la estás haciendo de corazón. Claro, la mejor pastura es cuando tú la tienes de corazón. Porque ahorita mismo dice del Valle, no, que yo a veces no me arrodillo, allí mismo en la cama, yo vengo y le doy gracias al Señor. Claro, eso es válido también, ¿sabes? No es que a veces uno no puede arrodillarse, a veces uno está guiando y no puede cerrar los ojos, a veces uno está caminando o trabajando mismo y no puede orar, no puede ahí mismo, déjame arrodillarme aquí, ¿me entiendes? No se puede, a veces no se puede. Hubieron personas en la Biblia donde oraron, por ejemplo, David oró sentado dándole gracias a Dios, ¿me entiendes? Y hubiera gente que estuvieron postrados, que no pudieron. Nehemías cuando oró ante, ¿cómo se llama? Ante el rey para pedirle lo del templo. Él lo hizo ahí mismo sirviendo yo una copa de vino, me imagino. Yo no sé, parado, ¿sabes? En ese momento, ¿me entiendes? ¿Sabes? Sí, arrodillarse es algo bien importante. ¿Por qué? Y orar también, orar por las mañanas es bien importante porque tú le estás diciendo al enemigo, yo pertenezco a Dios. Y eso es lo importante, ¿me entiendes? Cuando tú le pides a Dios desde por la mañana, tú dices, yo pertenezco a Dios, ¿me entiendes? Pero, en la postura de tu corazón es lo más importante cuando tú oras. Tú debes tener un corazón abierto y entregado cuando oras. No te quedes con nada porque Dios sabe todo. ¿Sabes? No te quedes con nada, solamente de corazón, cuando tú ores, ora de corazón, como si estuviera hablando de un amigo o una persona que tú tienes de frente ahí, porque sí tienes a Dios de frente, Dios está en todo momento, en todos lados, ¿sabes? ¿Tú me entiendes? Así que hazlo de corazón, ¿sabes? Esa es la mejor postura. Si te puedes arrodillar, perfecto. Si no puedes, también está perfecto, pero no dejes de orar. Eso es lo más importante. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, lo más importante, verdaderamente, tú lo has dicho de todas las maneras, porque si uno no puede levantarse de la cama o uno está guiando, como tú explicaste, ¿verdad? Lo más importante es demostrarle a Dios que por medio de esa inclinación o arrodillarse, ¿verdad? Es un acto de humildad, Alexander, que declara la soberanía de Dios y nuestro corazón lo rendimos a Él, ¿entiendes? Porque no es para que me vean, simplemente porque yo lo quiero hacer porque amo a Dios. Eso es lo que yo entiendo. Bien, vamos entonces a la parte del martes y vamos a hablar de Enoc, ¿verdad? Dice que no practicaba lo que predicaba. Y yo me voy a ir un poquito más profundo, ¿verdad? En el sentido, yo sé que Enoc caminó con Dios, su vida todo el tiempo estuvo, ¿verdad? Relación que llegó el momento que esa conexión de oración, Dios se lo llevó al cielo, ¿entiendes? Ahora, yo quiero irme un poquito más allá. En nuestra vida, y es que nosotros somos un reflejo, ¿verdad? De cómo debe de ser un cristiano. ¿Qué pasa? Cuando nosotros mantenemos esa comunión con Dios, especialmente las labores, nuestro trabajo, ¿qué pasa? Eh, Hay personas que nos están mirando. Uno cree que no, pero sí. Eh, yo por lo menos en mi trabajo no me escondo. Tengo hasta un grupo de los lunes que oramos. Me sorprendí este lunes, que fueron bastantes. Y yo, wow, qué bueno. Eh, Casi siempre somos poquitos que vamos, pero este lunes fue bastante. Y yo, mira, yo los he invitado otras veces, han venido. Pero el punto que quiero llevar es que nosotros debemos reflejar esa imagen divina de Dios, ¿verdad? Al mantenernos en comunicación constante, ¿verdad? Con Dios, porque la gente nos va a estar mirando, Alexander, la gente nos va a estar mirando y somos cartas abiertas, ¿verdad? Eh, Hacia el mundo. Dice aquí, Dios nos oye tanto en el ajetreo diario como la quietud del retiro. No hay un lugar en la tierra donde Él no pueda vernos y oírnos. Bueno, a mí me gusta estar por la mañana aparte, que mi esposa no está tirando los trastes allá ni cocinando, ¿verdad? Pero y si de momento estamos en un lugar, un ajetreo, una cosa que están, ¿sabes? Que sea obligado tenemos que estar ahí.
no podemos comunicarnos con Dios. No, al contrario. Dice que Dios no oye, está ahí mismito, Alexander. Porque si uno, Dios te cuide, pero de momento cae un día en un lugar que hay un montón de ruido pero tú tienes que estar en comunión con Dios por lo que está pasando. Tú vas a decir, no, deja que bajen la música, o deja que... No, Dios escucha tu corazón, tu pensamiento. Así que el espíritu todo el tiempo tiene que estar, ¿verdad? Dispuesto a caminar con Dios como lo hizo Enoch. ¿Algo que quieras decir en esa parte? No, no, es exactamente eso mismo que Enoch dice no dice mucho sobre Enoch, pero dice algo que es bien de eso. Caminó cada día con Dios. Y eso es algo que nosotros a veces olvidamos. A veces nos olvidamos todos los días caminar con Dios. A veces cogimos, arrancamos y nos vamos para el trabajo y se nos olvidó orar y qué sé yo. Y a mitad del día, Dios no ha orado. Y eso pasa, ¿sabes? Nosotros somos humanos y qué sé yo. Por eso es que estamos haciendo esta lección, porque con esta lección podemos, ¿cómo se dice? Eh, Poner eso en la mente y ponerlo al día y poder mejorar esas partes. Así que vamos a la parte del miércoles, ¿verdad? Que dice Moisés, un líder consagrado. Y me encanta esto, como dice, un líder consagrado. Y aunque de Enoch no se dice mucho, de Moisés se habla mucho. Tenemos 5 libros que hablan digo, 4 libros, porque Génesis viene siendo el comienzo de todo, pero tenemos 4 libros que hablan de Moisés bien, y después Josué también al principio empieza a hablar de Moisés también. Así que tenemos bastante sobre Moisés. Y me gusta algo de Moisés. Inclusive es uno de los personajes bíblicos míos preferidos, si no es el más, uno de los más. ¿Por qué? Porque Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y no solamente hablaba cara a cara con Dios, él hablaba como si fueran amigos. Se regañaban de parte y parte. Lo digo así porque Moisés a veces decía, pero Señor, ¿por qué tú vas a hacer eso con tu pueblo? ¿Qué vas a decir a otras personas que tú hiciste esto? ¿Sabes? Y Dios lo hacía para ver cómo estaba Moisés en su corazón y veía que Moisés amaba al pueblo. ¿Sabes? Moisés reflejaba el amor de Dios en todo momento. Y él hablaba con Dios, ¿sabe? Como si fuera un amigo. Inclusive, una de las cosas que más que dice, y lo voy a leer aquí mismo porque ese versículo me encanta, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Y por qué fue eso? Porque el mismo Moisés le dijo, Señor, enséñame tu gloria. Sin miedo, sin titubeo, ¿sabes? Señor, sé tu gloria. Y mismo Dios le dijo, mira, yo te voy a proteger porque no va a haber persona que va a ver mi cara y va a morir, vaya a vivir. Cualquiera que vea mi cara va a morir. Yo te voy a proteger. Así que vete detrás de la peña y por la rendidura de la peña, yo voy a poner mi mano para que tú veas por lo menos eso y vas a ver mi espalda. Y le enseñó la gloria al Señor, como dice, pero la única manera que pudo hacer eso Moisés fue orando con Dios, hablando con Dios. ¿Sabes? Eso es básicamente oración, hablar con Dios. No solamente eso, Moisés también tenía, ¿cómo se llama? Oraciones intercesoras, que yo creo que la parte del jueves va a hablar mucho más de eso, pero aquí nos hablan de dos, que nos habla sobre Moisés, Dios, sobre Aarón y sobre María. Cuando pasó lo que pasó con Aarón con el becerro y cuando María empezó a bochinchar de Moisés y la esposa, que pasaron una cosa, porque eso es así, las cosas como son, yo digo. Y Moisés con todo eso, con que fue que hablaron en contra de él, le dijo al Señor, Señor, pero sana, landito, tú sabes que mi hermana, pues, ¿sabes? Y el Señor, pues, ¿sabes? La mandó salir ¿cómo es? Del campamento, pero la sanó, ¿sabes? Y él tuvo el privilegio de hablar con Dios cara a cara, ¿sabes? En la Biblia se registra todos esos momentos cuando Moisés hablaba cara a cara. Y no solamente eso, Moisés recibía instrucciones concretas de Dios, inclusive la del tabernáculo, y Moisés ¿cómo es? Las obedecía. Inclusive cuando desobedeció una, fíjate todo lo que había pasado en el pasado, él había hasta asesinado a un egipcio. De todo eso pero cuando desobedeció una de las leyes, una de las órdenes de Dios, ahí lamentablemente perdió entrar a la tierra prometida, pero con todo y eso, ¿sabes? Dios lo amó de tal manera que lo resucitó y se lo llevó al cielo, pues, porque, ¿sabes? Eran amigos, vamos a ponerlo así, ¿sabes? Nosotros tenemos el privilegio de hablar con Dios cara a cara también a través de la oración, ¿sabes? Pero hay que mantener esa comunicación y permitirle al Señor que sea Él también que hable directamente con nosotros. Así que
Algo que quieras añadir del Valle. Que admiro a Moisés, ¿verdad? Esa comunicación constante con Dios, ¿verdad? Que eso es lindo. Bien, vamos entonces a la parte del jueves, que tú lo dijiste, ¿verdad? Moisés intercede porque por la nación, ¿verdad? Y cuando vemos ahí a Moisés, era un intercesor, inclusive en algunas, varias veces, Dios iba a destruir al pueblo y él se ponía el primero, Señor, pues destrúyeme a mí, no destruyas a ellos. Y contigo eso apelaba el corazón de Dios por medio de la oración. Y Dios, pues mira, los perdonaba, ¿verdad? Y importante, es un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Reclamar esas promesas, porque si Moisés, ¿verdad? Era intercesor y Dios se lo permitía, pues a nosotros también podemos interceder por otras personas. Así que habla de, como tú dijiste, de pecado de Aarón, de María, eh, cuando había sed, ¿verdad? Cuando tenían hambre, él era el que, con todo y eso que, porque a Moisés lo criticaban mucho, bueno, voy a utilizar lo que tú utilizas, bochichaban detrás mucho de él, y Dios escuchaba esas murmuraciones, y entonces, ¿qué pasa? Y con todo y eso, ¿qué hacía Moisés? Oraba por ellos, intercedía por ese pueblo. Y eso da mucho que decir de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él demostraba el amor hacia ellos, aunque ellos lo criticaban, lo espeluzaban, como uno dice, él como que era lo intercedía por ese pueblo. Que eso no es fácil, Alexander, cuando tú sabes que la gente te está pelando, digo, pero Dios nos dice que sí, que debemos de interceder por esas personas. Así que es importante que intercedamos. A veces decimos, esa persona ya no tiene remedio. Pero ¿quién dice eso? Tú no sabes. Intercede. Vamos a ver si Dios contesta esa oración. Pero a veces nos rendimos, no, porque hacemos juicio como seres humanos, pero no vemos, ¿verdad?, lo que Dios puede hacer por otras personas. Así que la oración es muy importante y la parte de interceder. Alexander, ¿algo que quieras decir en esa parte del jueves? Yo digo que las madres tienen esa gran oración intercesora por sus hijos, porque yo tengo una madre que ora mucho, ora y oró mucho por mí, y yo puedo decir muchas historietas de lo que como Dios me salvó de cosas cuando yo estaba haciendo mis cosas ahí en la calle, como dicen, y ignorantemente, porque uno piensa que se la sabe toda, pero nunca sabe nada, y solamente la mano de Dios fue el que puede salvar a uno, ¿sabes? Y esa oración intercesora, no solamente de las madres, padres, amigos, son valiosas, ¿sabes? Si tú tienes un amigo que está pasando por alguna prueba, aunque no le digas nada, ora por esa persona y verá cómo Dios brega en su vida, y tú vas a ver que tú vas a ver lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios, ¿sabes? Eso, pero intercede por esa persona en oración. Así que Alexander, vamos a la parte, ajá, cuando dímelo. vayas a leer esa parte, es importante lo que nos estás escuchando, ¿verdad? Ahí hay una partecita que ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. Así que léela y vamos a abundar eso un poquito. Eso está en el Camino a Cristo, página 98, y dice, debemos orar también en el círculo de nuestra familia y sobre todo no descuidar la oración privada porque ella es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, abrid vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo debe ser oída por el Dios que oye las oraciones. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente, libre de excitación. Tranquila, pero fervientemente se elevará la oración hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que brota del corazón. Bien, esta parte, ¿verdad? Que resalté. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. O sea, cuando tú haces una oración privada, es privada con Dios. Tú estás abriendo tu alma, ¿verdad? Hacia el Dios poderoso, cosas que nadie tiene que escuchar. Así que digo, le voy a dar un consejo, ¿verdad? Que lo quiera coger. Cuando haya personas a tu alrededor
que es una oración pública, no digas cosas tuyas personales, ¿verdad? Que solamente se las tienes que decir a Dios, porque aún el enemigo utiliza personas que te están escuchando para entonces hacerte daño. Algo que tengas que decir de esa parte. No, en realidad, a veces, inclusive a mí me enseñaron, no sé si te enseñaron lo mismo ahí, que cuando uno ora en privado, trate de orar siempre en secreto, no hablar mucho ni alto, porque hasta el enemigo está pendiente. Hasta el enemigo está pendiente y usa esas oraciones en contra tuya, ¿sabes? Así que trata de hacerlo lo más privado posible Yo lo y hago verás cómo. en mi mente. Sí, no, claro. En la mente también uno puede hacerlo también, así que, pero hazlo, haz esa oración privada para que tú veas cómo la vida de tuya va a cambiar poco a poco y vas a ver la mano de Dios en tu vida. Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Que Dios es amor y nos espera con los brazos abiertos, así que órale a Él para que te coge y te abrace de gran manera. Así que nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.